muy expectantes a lo que a su charla, cuando ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir entonces la presentación que tengo por acá y saludarles de nuevo. Un gusto para nosotros estar de nuevo en una segunda sesión. Hoy, como les mencionaba, vamos a hablar más de lleno sobre control biológico. Carla apenas llegue, ¿verdad? Ella pues va a entrar. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Genial, gracias. Ya va a arrancar con este tema que tiene por ahí bastantes diapositivas. Voy a irme de una vez más bien, porque yo era el segundo en la exposición, voy a irme a la parte mía. A ver si puedo. Sí, ahí estoy. Un segundo, por favor, nada más para... Creo que será como por aquí, vamos a ver. Un poquito más. Ok, por ahí. Sí. Bueno. La vez pasada les mencioné, ¿verdad? Wilson, perdón, mira que si ya abrió la presentación, todavía seguimos en la primera diapositiva. Ah, ok, vamos a ver si se... ¿Pero si se ve la presentación abierta o se ve como Sí, o sea, está abierto, pero todavía no estamos en la pantalla, en la presentación completa. Ok. Estamos en una diapositiva, ahí pasamos a experiencia en campo biofábrica, dice en este momento. Ok, no, entonces sí fue más asunto seguramente de internet y no llegó Bien. porque... Solo que ya me salí. Ah, Volvemos, no hay problema. Creo que por acá, vamos a ver, un poquito antes. Ahí. Ok, ya llegará. ¿Sí la ven? seguimos en experiencia en campo biofábrica. Voy a intentar compartir mejor un PDF a ver si es más liviano que tengo por acá. Puede ser, será el problema de internet, porque también a veces en esta aplicación funciona compartir, pero toda la pantalla. Sí. Y después seleccionar el screen, toda, y después ya seleccionar. ¿Qué están viendo en este momento? Solo para saber si estoy... Un recuadro gris. Pues eso veo yo, no sé ustedes cómo estén viendo, no sé si alguien nos cuente, alguien más cómo la están viendo. No abierto todavía. Sí, aún no se aprecia. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir un Sí, segundo para ver si me digo, sí, tal vez es más fácil bien. eso, ¿no? ¿Me dicen a ver si pueden ver ahora? Experiencia en campo biofábrica, ya está la pantalla completa. Buenísimo, entonces vamos a ver si ahora sí. Ok, Perdón, bueno. nada más para avisar que ya logré entrar. Genial. No sé si bueno. entonces... Súper rápido. Ay, perdón, es que... No, qué pecado, corrió Entenderán. mucho. Pero ya estoy. Los problemas técnicos fueron por algo, entonces. Hola. Carla, ¿quiere empezar usted? Yo apenas iba a empezar. Sí, claro. No, Sí. yo empiezo, claro, ponga la presentación, buenas tardes, muchas gracias por la paciencia. Aquí en Costa Rica está lloviendo a cántaros y está lleno de neblina, entonces viera lo que cuesta transitar, pero ya estoy acá. Me imagino. Claro. Bueno, muchas gracias. Si quiere arrancamos de una. Yo les voy a hablar un poco de la parte de lo que es control biológico, el concepto general de control biológico, mientras la presentación va avanzando. También de los conceptos básicos acá. En esta diapositiva, como podemos ver, lo que queremos hacer nosotros con esta presentación de hoy es hablar un poquito de cómo ligar todos estos conceptos técnicos, ¿verdad? Teóricos y llevarlos a la realidad. Llevarlos sea a una producción en huertos urbanos o a mayor escala.
Entonces, lo que buscamos en Vamos a Sembrar es tomar todas estas técnicas y tecnologías y transformarlo en técnicas sencillas que se puedan desarrollar en campo y lo más importante, que le brinden a los productores independencia y una forma de desarrollo autóctono de sus fincas. Ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de lo que es control biológico. Como hemos hablado en la charla anterior, para nosotros la observación de la naturaleza es súper importante. Entonces, la base del control biológico es observar cómo funciona la cadena trófica, como tenemos en la imagen, los productores, descomponedores, consumidores primarios, secundarios. Simplemente es ir observando esa cadena y seleccionar cuáles eslabones de esa cadena pueden convertirse en una herramienta en agroecología para hacer un control más ecológico de lo que nosotros hemos denominado como enfermedades o plagas. La siguiente, por favor. Carla, Y perdón, estos son videos, pero lo tuve que poner en GIF. PDF porque se nos pegaba. Ok, eran unos GIFs todos lindos. Entonces, en la primera tenemos como toda la parte de protozoarios, cómo se van comiendo a otros protozoarios más pequeños o a bacterias. Teníamos como imágenes de organismos parasitados. Entonces, yo me voy a enfocar en esta charla en el mundo micro, en la microbiología, porque control biológico se dan todos los eslabones de la cadena trófica y en la parte de insectos hay experiencias súper interesantes, pero yo me voy a basar en lo micro. Y como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, esta observación de la cadena trófica, el control biológico, lo que nos va a permitir es que nosotros, como las experiencias que ahora van a contar Andrea y Willy, los bioinsumos que usamos, nos permita desarrollar esquemas de aplicaciones o intervenciones en el entorno con un fin específico. Entonces, esa es la importancia del control biológico. Yo ahorita les voy a hablar específicamente, por ejemplo, de la parte de hongos. Nosotros en agroecología vamos a hablar de hongos fitopatógenos, hongos antagonistas y hongos entomopatógenos, como lo vemos aquí en las imágenes, y ya a continuación se los voy a detallar un poquito más. Voy a empezar hablando de lo que son los hongos antagonistas y definiendo qué es un antagonista. Entonces, un antagonista va a ser aquel organismo o microorganismo que su nicho ecológico tiene un efecto de control sobre otras poblaciones, sobre poblaciones que muchas veces hemos catalogado como patógenas. Y en la imagen tenemos la imagen de un hongo patógeno envolviendo a otro para hacer un proceso de micoparasitismo, que lo vamos a ver más adelante. Y en la placa Petri, las famosas pruebas de antagonismo. Esta es una tricoderma que la estamos poniendo a competir con otro hongo y evaluando si realmente tiene características antagonistas. Entonces, resumiendo, un hongo antagonista tiene un nicho donde controla otras poblaciones. Y ahora sí quiero darles como ejemplos de antagonistas y voy a hablarles del antagonista más famoso, al menos en agroecología y en agricultura orgánica, que es la tricoderma. Esto es un hongo que fue descubierto en 1794 y su capacidad de micoparasitismo se determinó o se estableció bajo estudios en 1932. Pero el uso agrícola fue hasta en 1970. Entonces podemos decir que es un bioinsumo relativamente joven como una herramienta en agroecología. En la imagen podemos ver a nivel microscópico cómo se ve la tricoderma, con este nombre, género tricoderma, está en su estado de reproducción asexual y reproduce conidias asexuales. Primero se establecieron unas 9 especies de tricoderma, después se brincaron a 100 y ahora con las pruebas moleculares, bueno, esto ha avanzado muchísimo. La siguiente. Bueno, en el caso de tricoderma, dentro de las cosas que caracteriza a este hongo es su versatilidad. Acá podemos ver que, bueno, en la imagen que ustedes ven, eso es Alaska.
Yo no tengo el gusto de conocer Alaska, me encantaría, yo no sé si alguno de ustedes conoce, pero para ejemplificarles a ustedes esta versatilidad, hay un artículo científico donde trajeron tricodermas de diferentes partes del mundo y sobre todo de climas muy extremos. Se obtuvieron cepas de suelo de Alaska y se obtuvo un rango de crecimiento en el laboratorio desde los, creo que era 3 grados centígrados hasta más de 30 grados centígrados. Y entonces vemos cómo es un hongo que es sumamente versátil, se acomoda a muchas temperaturas, inclusive soporta condiciones de baja humedad. A estas características se le llama plasticidad ecológica. Decimos que es un hongo hipógeo porque se encuentra en el suelo, es ligninolítico porque tiene una gran variedad de enzimas que sirven para degradar celulosa y lignina. Y además es un hongo predador, como lo vamos a ver a continuación. Entonces esas son como características generales de Tricoderma. Ya en su faceta como antagonista, podemos decir que Tricoderma tiene 2 acciones en el ecosistema. A una le vamos a llamar antagonismo con efectos directos y a otro con efectos indirectos. Al de efectos directos es su relación con otros hongos que se encuentran en el ecosistema, su capacidad antagónica. Y para esta capacidad antagónica se vale de 3 estrategias, que es competencia, antibiosis o lisis y micoparasitismo. Y también su efecto indirecto, como lo vemos abajo, es más bien la relación que este hongo establece con las plantas en la rizósfera. Y como lo vimos en la clase pasada, una de estas relaciones es la inducción del sistema inmune de las plantas y la segunda son los procesos de quelación de muchos nutrientes, biodisponibilidad de nutrientes y permitir que se dé una mejor absorción por parte de las plantas. A continuación les voy a detallar los mecanismos directos. Perdón que me esté tomando un tecito, pero entre el frío y la carrera. Ahora sí, lo que es los efectos de competencia. Tricoderma va a tender a tener un metabolismo muy acelerado, con una gran producción de enzimas. Entonces, la primera estrategia que usa Tricoderma y otros hongos antagonistas es hacer un mejor uso de los nutrientes y del espacio, extendiendo su cuerpo, sus hifas, su micelio grandemente en el espacio y aprovechando más los nutrientes. Por ejemplo, lo que es el carbono, nitratos, todo lo que es nitrógeno y hierro, lo va a consumir de una forma más acelerada. Por eso se dice más bien que en suelos que están pobres, que tienen pocos nutrientes, que son muy áridos, utilizar Tricoderma es una muy buena estrategia. Adelante. Entonces ese es el primero, le quita los nutrientes y el espacio a los demás hongos. También que hace Tricoderma, tiene una gran capacidad de alimentarse de carbohidratos no estructurales, como lo ven aquí, la celulosa, la quitina, son fuentes de alimentación y tiene una gran gama de enzimas especializadas para alimentarse de este tipo de sustratos en el suelo. La siguiente. Bueno, dentro de esta misma estrategia de competencia, tiene una mayor capacidad de esporulación que otros hongos y como ustedes lo ven en esta imagen que se ve aquí, estos son granitos de arroz que están totalmente inoculados por Tricoderma y todo eso verde es como si fuera polvo de la cantidad de esporas que se generan. Entonces, una de sus estrategias es generar más esporas que los demás hongos y también adaptarse más rápidamente y mejor a condiciones de estrés. Entonces, por ejemplo, puede producir estructuras de resistencia como esta que vemos aquí al lado, bueno, derecho mío, que se ven las hifas donde ya hay una muerte celular y cada uno de esos círculos que se ven son clamidosporas, que son estructuras de resistencia que guardan el ADN para que cuando las condiciones ambientales mejoren, puedan germinar y pueda propagarse nuevamente en el terreno. Entonces, eso que acabamos de ver son estrategias de competencia.
Ahora vamos a hablar de antibiosis o lisis. Una vez que quitó el espacio a sus competidores, los nutrientes, el segundo paso que estos hongos utilizan es producir sustancias que van a lesionar a estos otros organismos. Aquí tenemos que producen gran cantidad de metabolitos secundarios que son tóxicos para los demás. En esta lista que está en azul son nombres de muchas de las proteínas o toxinas que produce tricoderma para controlar a otros hongos. Y estas sustancias producen ruptura de membranas, granulación de proteínas, vacuolización, que después degeneran una lisis celular. Y como vemos en la imagen de abajo, es un hongo parasitado por tricoderma y ahí se señala la vacuolización. Y exactamente se ve la formación de esta gran vacuola por degradación de muchas sustancias dentro del citoplasma que va a degenerar en una lisis celular posteriormente. Adelante con la siguiente. Dentro de estos mismos procesos de antibiosis o lisis, ahí les puse la caricatura, ¿verdad? Como el gas lacrimógeno, es que estos hongos antagonistas generan metabolitos volátiles, también parte de su metabolismo secundario. Estos son muy diversos, desde etanol, acetaldehído, dióxido de carbono, y tienen una capacidad de dispersarse, ¿verdad? Por los pequeños microporos del suelo, llegar a lo lejos a donde están los otros organismos que va a controlar, y son mecanismos fungistáticos. Lo que hacen es que bloquean ciertos mecanismos del hongo que va a controlar y no le permite su crecimiento. Tal vez no les causa una mortalidad, pero sí tiene un efecto en que detiene totalmente el crecimiento del otro hongo. A nivel de laboratorio, las pruebas se hacen como esta imagen que está aquí, con placas Petri, con una pared dividida a la mitad para que los hongos nunca tengan contacto entre ellos, solo los gases que están produciendo. Entonces, este es uno de los mecanismos. Y finalmente, muchas de estas sustancias y el estrés que le genera la tricoderma a los otros hongos o los hongos antagonistas disparan entre el hongo que está siendo parasitado o lesionado, dispara todo lo que es los genes de suicidio programado. Entonces, al estar en esta situación de tanto estrés, estos hongos van a empezar a generar enzimas autolíticas. ¿Ante qué? Ante una respuesta a la escasez de nutrientes, a la producción de antibióticos, a estar expuestos a estas toxinas. ¿Para qué? En este proceso de autolisis, estos hongos también van a tratar de generar alguna estructura de resistencia para propagarse en un futuro. Pero esto es un mecanismo súper normal entre los organismos. Como les comentaba la vez pasada, las células de nuestro cuerpo también tienen este mismo mecanismo. Una vez que ya pasaron todas estas etapas y tricoderma logra acercarse, o el hongo antagonista al hongo que va a parasitar, sucede esto que se llama micoparasitismo, y sucede gracias a enzimas especializadas con las que cuenta, como quitinasas y celulasas específicas de patógenos. Y en esta fotografía se ve muy bien cómo se ve un hongo que ya está siendo micoparasitado por una tricoderma, en este caso. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a observar son las etapas de este proceso de micoparasitismo. Lo primero, se da un crecimiento quimiotrófico al darse una transducción de señales, ¿verdad? De las sustancias que produce ese hongo que se va a parasitar. Hay un reconocimiento y si hay una especificidad, inclusive hay muchos artículos científicos donde se ven ciertas tricodermas con especificidad para algunos patógenos en específico. Se va a dar un proceso de adhesión y enrollamiento, y este está mediado por lo que es receptores de lectina en la pared de los patógenos a través de azúcares que están en la pared de la tricoderma. Entonces hay un proceso de reconocimiento bioquímico a través de receptores membranales, y ya posteriormente se da la liberación de enzimas para el proceso de micoparasitismo. La siguiente. Y en este proceso de micoparasitismo, cuando se liberan estas enzimas,
También se da todo lo que es la liberación de sustancias que degradan la pared, como les dije. Y finalmente, como se ven estas fotografías que son muy interesantes de microscopía electrónica, tricoderma logra ingresar dentro de las hifas del hongo, del micelio, y se alimenta de este hongo desde adentro, provocándole la muerte. La siguiente. Ahora vamos con los efectos indirectos, como dice aquí, como un resumen dentro de los efectos indirectos que los conversamos la semana pasada, está la estimulación de defensas, lo que va a hacer que las plantas produzcan una mayor concentración de compuestos fenólicos que tienen actividad bactericida y fungicida o bacteriostática y fungestática. Y aquí hay algunos ejemplos de este tipo de sustancias que tricoderma logra regular y que las plantas los produzcan en mayor cantidad. Y el segundo efecto a nivel indirecto que vamos a ver en la siguiente diapositiva es la parte de estimulación del crecimiento. Como ven en la imagen, estos fueron unas plantas de fresa, unas que se hizo un manejo de almácigos con tricoderma, otros sin tricoderma, el crecimiento diferente, efectivamente diferente, y con tricoderma se ha visto que se da una estimulación del crecimiento de los pelos radicales más finos, haciéndolos en mayor cantidad que teniendo una mayor longitud. Esto le ayuda a la planta a mantenerse en mejores condiciones ante situaciones de estrés o de escasez del recurso hídrico, por temperatura, por sequías. Mejora la absorción del fósforo, del nitrógeno con una acción similar a la de Sotobacter. Y en general lo que hace es que tricoderma hace la quelación de muchas sustancias, haciéndolas biodisponibles para la planta. Entonces, continuamos. En esta parte lo que vimos fue los dos mecanismos, directo e indirecto, de hongos antagonistas, que estos conceptos nosotros los utilizamos en nuestro quehacer de vamos a sembrar a la hora de llevarlas a la práctica. Y esto se los pongo como un extra. Al tener una batería enzimática tan grande, tricoderma, de exoenzimas capaces de degradar lignina y celulosa, también se ha visto que tiene un gran efecto para los procesos de bioremediación. Por ejemplo, en Europa lo utilizan, como se ve aquí en la imagen, para degradar trinitotolueno, que es una sustancia que se utiliza en conflictos bélicos y que ha contaminado grandes extensiones de terreno, y es a través de microorganismos, entre ellos tricoderma, como se ven en esa fotografía, se ven los trabajadores tratando de hacer procesos de bioremediación. Tricoderma es excelente para bioremediación. Podemos continuar. Así que mientras vemos la otra diapositiva, por ejemplo, en lugares donde han usado muchos plaguicidas, este tipo de hongos, por el tipo de enzimas que tienen también una muy buena acción de bioremediación. Ya les hablé un poquito de los hongos antagonistas que nosotros utilizamos, los vamos a ver ahora y su acción a nivel teórico. Ahora tenemos los hongos entomopatógenos. Se estima que pueden haber unas 100 géneros de hongos entomopatógenos. Eso es lo que sabemos, muy probablemente sea como la punta del iceberg y haya muchísimos más en el bosque. Y dentro de esos géneros hay 750 especies que se habían descrito. Ven la fotografía súper linda de larvas que se han encontrado en bosques ya parasitadas. Podemos ir avanzando. Esta es una lista de, al menos en Latinoamérica, que son los más utilizados. Tenemos a diferentes especies de Bauberia, tenemos Metarrhizium, Paeselomyces, Lecanicilium, y tenemos una lista de insectos plaga para su control. Se los dejamos ahí, ¿verdad?, de referencia, porque ya uno estando en el campo siempre es, o sea, ve el descontrol o la población que está en mayor cantidad y de una vez su cerebro anda buscando cuál será el controlador biológico. Entonces, estos son los más comunes. Adelante. No sé si se pegó la presentación, ustedes ya vieron el cambio. Estamos viendo los principales.
Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya llegó. Muchas gracias, Lili. Entonces, haciendo un resumen, los hongos entomopatógenos pertenecen al reino fungi, son microorganismos que lo que van a hacer es controlar poblaciones de insectos. Y haciendo reducciones, eso es importante, significativas en las poblaciones sin llegar a su eliminación absoluta. Lo único que hacen es bajar la población a una cantidad basal donde ya hay un equilibrio, pero si esta población de insectos se vuelve a disparar, entonces estos hongos vuelven a aumentar su capacidad entomopatógena. Cuando no están como entomopatógenos, se encuentran como parásitos. A nivel de nosotros de biofábricas, ¿cuáles utilizamos? Los que sean más fácil de reproducirse, como los que venían en la lista anterior, por lo general se caracterizan por ser de micelio septado, ramificado, producen toxinas y sus esporas se encuentran en fase asexual. Adelante. Si bien, como les dije, habían 750 especies, las de laboratorio no son tantas por la complejidad de la reproducción. Aquí vamos a hacer un resumen del proceso parasitario de este tipo de hongos. En el ciclo de vida tenemos primero estas dos fases que están en este cuadro verde, que son la invasión y adhesión, germinación y penetración, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva con mayor detalle. En estas fases, lo primero que se va a dar, bueno, esta se llama su fase patogénica y aquí se va a dar la unión de los conidios o de las esporas, ¿verdad? A la epidermis o cutícula del insecto y a partir de ahí se va a dar la germinación, diferenciación y penetración. En la siguiente diapositiva vamos a ver esto con imágenes muy interesantes con más detalle. Como les dije, esta es la fase patogénica del hongo, cuando tiene expresándose todos los genes para poder hacer la invasión de la cutícula. Estas fotos de microscopía están súper interesantes. En la de abajo se puede observar cómo está la espora y esto que está generando es el apresorio. Ahí se está dando todo un proceso de diferenciación del tejido, de generación de enzimas específicas y el apresorio tiene una función de ser un ancla para quedar pegado totalmente a la cutícula del insecto y después poder continuar con todo el proceso de ingreso dentro del tejido y se ha visto que esto está mediado por intercambios iónicos de calcio y magnesio entre la espora y el insecto y estos intercambios lo que hacen es que favorecen la germinación de la espora y la generación del apresorio. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la siguiente fase, como está aquí en el cuadro verde, es la parte de multiplicación, liberación de las toxinas y finalmente la muerte del insecto. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más a detalle. Ok, esta fase se llama ya una fase saprofítica. La primera, una fase patogénica donde todos los genes se activan para poder penetrar esta primera barrera, que es la de la cutícula del insecto, ¿verdad? La quitina, todas estas partes duras. Una vez que se sobrepasa esa barrera, más bien se activa toda la parte genética de alimentarse, por eso se llama fase saprofítica en el hongo. Y entonces ya el hongo se va a empezar a desarrollar en el hemocele, ¿verdad? Dentro del insecto y es a partir de ahí que va a empezar a alimentarse de toda la materia orgánica dentro del insecto y finalmente a generar más hifas y esporas, como se ve en la fotografía muy claramente. En la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema donde está mucho más detallado este proceso desde que se da la fase patogénica y posteriormente la fase saprofítica. Ah, no, esa es la que sigue, pero esta es muy bonita, me gustó mucho la imagen también porque esta es una imagen de una termita que fue parasitada por un hongo entomopatógeno y como ven, todas esas son las hifas con las estructuras reproductivas y ese es el proceso que se da al final posterior a la muerte del insecto. En este esquema que se va a presentar a continuación se ve muy claramente cómo se da de la generación del apresorio, se empiezan a generar las hifas dentro del hemocele. Esto va a generar
que, por ejemplo, se dé el tejido digestivo, el aparato digestivo del insecto se va a ver obstruido y bloqueado por las hifas que van a empezar a crecer ahí. Toda la tráquea del insecto, todo lo que es la estructura respiratoria del insecto, todos los órganos también se van a ver colapsados por el crecimiento de las hifas hasta que se da una muerte. En este mismo proceso el hongo libera toxinas que al mismo tiempo van dañando al insecto y finalmente post-mortem, como se ve en la parte de arriba, es que se generan las estructuras de reproducción en la parte donde dice diseminación. Y dice que estos procesos de reproducción son ciclos que se pueden dar de 24 a 48 horas. Como vemos, si utilizamos estos hongos de manera preventiva con un muy buen esquema, podemos obtener excelentes resultados. Y lo último que les dije, la diseminación. Y esta imagen lo único que nos recuerda es que yo sé que todos hemos ido a un bosque y hemos tocado esos hongos, ¿verdad? Que hasta que se le ven las esporas, que se sueltan y se van con el viento. Este crecimiento en los insectos es lo mismo. Si lo pudiéramos ver a nivel microscópico y ponerle atención, veríamos cómo es una nube de esporas que se suelta a partir de los insectos para su diseminación. La siguiente, por eso es tan importante usarlos en agroecología, porque ellos se van quedando y viviendo en el ecosistema y después hacen un control sin que nosotros tengamos que hacer fumigaciones tan seguidas. Este es un artículo sobre metabolismos secundarios de hongos entomopatógenos. Bueno, aquí viene una lista con los más comunes. En la siguiente diapositiva hacen una referencia más puntual a Lecanicilium lecani. Y en este caso es muy interesante porque Lecanicilium, vamos a ver, está un poco lenta, no he llegado a la siguiente diapositiva. Lecanicilium es un hongo muy particular porque tiene ambas funciones. Es un hongo antagonista y es un hongo entomopatógeno. Me avisan si ya están viendo la siguiente. Ya digo. Entonces, en la parte de arriba es súper eficiente, como lo ven en el control de áfidos, se ven los áfidos parasitados, y en la parte de abajo se ve control de la roya en el café, que ha sido un muy buen insumo para el control de la roya en el café, al menos en Costa Rica. A los productores orgánicos les ha sido una herramienta muy valiosa. Y como se ven las tablas, es muy interesante porque este hongo produce ácidos. Y tenemos, por ejemplo, ahí el ácido cítrico. En agricultura orgánica también se habla de algunos compuestos que tienen ácidos, vinagres, inclusive el ácido cítrico. Este hongo ya lo produce. Y en la parte de ácidos fenólicos es muy interesante ver que este hongo produce ácidos como el vainillínico, que está ahí, el cumarínico, es como los mismos aceites esenciales o precursores que usan la vainilla y que usan el tilo. Ahora hablándoles un poco de bacterias, tenemos la misma clasificación, fitopatógenas, antagonistas y entomopatógenas. Y vamos de una vez a la siguiente para entrar en materia. Primero les voy a hablar de las bacterias antagonistas. Estas, al igual que los hongos, tienen este nicho donde van a reducir y controlar poblaciones a través de ¿qué? De producción de sustancias que van a controlar. Y aquí en la placa Petri, como vemos, es una prueba muy bonita donde hay una bacteria y un hongo que quedó totalmente inhibido su crecimiento por la difusión de antibióticos de la bacteria. Una de las más conocidas, Bacillus subtilis, y aquí les dejo esta lista de los hongos que son, bueno, estos siempre los encontramos, ¿verdad? Que lo digan Andrea y Wilson. Y Pseudomonas es la bacteria por la especial de solanáceas, tomate, chile y demás. Entonces, como ven, tiene un amplio rango de control de patógenos. La siguiente. Ahí está la lista de los antibióticos que produce y también esa imagen lo que nos recuerda es que Bacillus subtilis además crea esporas de resistencia que le permite a la bacteria estar muchísimo más tiempo adaptada a condiciones ambientales adversas en el suelo. La siguiente. Es importante en los procesos de germinación y almácigo, es especial esta bacteria, además en lo que es mantenimiento de semillas a largo plazo también.
Cuando se incorpora Bacillus subtilis a semillas y después se siembran, hay una relación y entonces cuando la planta va produciendo ciertos aminoácidos y exudados en el proceso de que la raíz va saliendo, de una vez activa las esporas de Bacillus subtilis para que germinen, se adhieran a la rizósfera y empiecen a promover el crecimiento, ayudar con los procesos de nutrición. Entonces, ese es muy importante para manejo de semillas también y almácigos. Esto es un ejemplo, un artículo científico. Podemos pasar a la siguiente. Es un ejemplo para que vean cómo Bacillus subtilis se usa para el control de dos bacterias muy importantes en agricultura, como Xanthomonas y Pectobacterium. En las siguientes vemos unos gráficos en donde se demuestra cómo con Bacillus subtilis se da un efecto antibacteriano y entonces se da una reducción en el crecimiento de estas bacterias y con estos gráficos demuestran que se puede dar una obtención eficiente en fermentaciones para ya ir a aplicar a campo. Estos artículos nosotros los tenemos por si les interesan ahondar en ellos. La siguiente. Vamos a ver qué más tenemos. Pseudomonas fluorescens, también súper famosa, produce fluorescencia bajo luz ultravioleta. Aquí tenemos toda la gama de algunos de los patógenos que controla, súper comunes en agricultura. Fusarium, por ejemplo, que aparece en todo lado, Phytophthora, que es tan difícil. Y además induce la resistencia en el sistema inmune. Adelante. Por ejemplo, para control de patógenos tan fuertes como Phytophthora, que es muy difícil, se recomienda la combinación entre hongos antagonistas y bacterias. Y esto es una recomendación directa de la FAO, la tienen en su página y recomiendan el uso de Pseudomonas fluorescens y Erwinia arbicola para lo que es controlar Xanthomonas. Entonces, para que vean que es un insumo podemos ir avanzando, tan importante, tan común, tan accesible que la FAO lo recomienda. Ahora vamos a hablar en general de bacterias entomopatógenas. Igual, su nicho es el control biológico de poblaciones y son saprófitos facultativos también. Podemos ir avanzando. Y aquí vamos a hablar de la bacteria más famosa en este sentido, una de las más conocidas, que es Bacillus thuringiensis. Vamos a ver si va avanzando la presentación. Es más, en esta fotografía que tenemos aquí, ok, aquí está Bacillus thuringiensis, es bacteria aerobia o anaerobia facultativa con forma de bacilo. La ventaja, su hábitat también es el suelo. Entonces, cuando hacemos aplicaciones en campo, se va incorporando al microbioma del suelo. Forma una endospora y forma un cristal. Aquí en la imagen podemos ver muy claramente el ADN, la endospora, que es una estructura de resistencia que va con el ADN adentro para que después pueda germinar nuevamente la bacteria, y el famoso cristal con la toxina. Su ciclo de vida está primero las células vegetativas, que son las que están en el suelo, ¿verdad? Las que están desarrollándose normalmente, y posteriormente se da un proceso de esporulación, donde se forma, como se ve ahí en esa foto, muy hermoso el cristal con unas puntas y lo redondo de la endospora. Adelante. Entonces, como vimos, tiene dos fases, las células vegetativas y la esporulada. En placa Petri lo vamos a ver de esta manera. Las esporuladas se hacen como unas deposiciones o unos colores diferentes. Y en esta imagen vamos a ver exactamente qué hace el BT en una larva. Esa fotografía en gris me gustó mucho porque es a nivel de microscopía electrónica cómo se ve el cristal. En las hojas, como se ve ahí, la larva empieza a comer y va a estar un depósito del cristal con la endospora. Cuando ingresa al intestino de la larva, aquí va a haber una interacción entre las proteasas digestivas que están en el tracto de la larva y el cambio de pH dentro de la larva, que es un poco más básico que el del ser humano, y esto va a generar que este triangulito que se ve ahí como un cristal cambie su conformación y se convierta en una toxina. Y se libera la endospora. Ven que la endospora ya queda libre. Esta toxina tiene una interacción con receptores en las vellosidades del intestino
y lo que hace es que al unirse forma unos poros en el intestino, hace unos huecos y se da todo un desequilibrio osmótico en el sistema digestivo. Cuando se da este desequilibrio, en la larva se produce diarrea y demás, y finalmente, inclusive la bacteria, la endospora, germina dentro de la larva, dentro de la larva, y se reproduce en más cantidad. Esto es una fotografía de cómo se ven ellas dentro del intestino. Adelante. Estos cristales controlan lepidópteros. Aquí les dejo las imágenes de los más comunes. Podemos pasar a la siguiente. Plutela spodoptera, que son, bueno, hay en todos los cultivos. Y la P2 controla a dípteros, como Aedes aegypti. Esto es una imagen de microscopía también donde demuestra cómo hace los poros en el intestino. Finalmente, antes de que Andrea y Wilson ya empiecen con la parte súper práctica de cómo llevamos esto, una información adicional final, podemos ir avanzando y les puse esta imagen de biofermentos porque todo lo que les hablé aquí nosotros lo utilizamos, hacemos procesos de reproducción como se ven ahí en la imagen, podemos avanzar. Esos procesos de reproducción son muy sencillos, los procesos de esterilización se hacen con una olla de las grandes que se usan en restaurantes, una olla de presión, cristalería básica, como se ve ahí, un cajón de acero inoxidable. Aquí está cómo se reproduce la tricoderma, que los agricultores y productores lo pueden hacer como un proceso muy sencillo, podemos avanzar. Y esto lo que demuestra la parte de hongos. Vean el crecimiento, usamos sustratos como arroz, pero se usan otros, trigo sarraceno, cebada, combinaciones de grasa de arroz con arroz, entre otros. Entonces, toda la parte de hongos se maneja más o menos como con estas imágenes que les presenté. La parte de bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Pseudomonas también las producimos. Se hace a través de caldos, como se ven en las botellas de vidrio, se hace aireación con bombas de pecera y se hacen después a gran escala en estañoles, incorporando aire y movimiento a los caldos. La siguiente. Esto es un ejemplo también que no les hablé mucho, pero es un artículo muy interesante. Levaduras para control de xanthomonas, que son bacterias muy comunes. Y las levaduras, les recuerdo que las tenemos en todo lo que son bioles y biofermentos que nosotros elaboramos. Adelante. Este es un artículo súper interesante de control de la marchitez bacteriana en tomate, pero esto es probando enmiendas crudas y enmiendas fermentadas, como nosotros las trabajamos. Y Wilson y Andrea les van a hablar de eso. Los procesos de fermentación hacen que las bacterias y hongos que se generen logren controlar los patógenos, cosa que no se logra de igual forma cuando las enmiendas se utilizan crudas, digamos, sin fermentar. Adelante. Esta lámina es un estudio interesante de un biofermento. Se le hizo análisis genético porque a veces con medios de cultivo tradicionales no se logran identificar todas las especies y géneros que hay, y según la batería con que contaba este laboratorio encontró 28 diferentes, dentro de ellos Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia también, que es un biocontrolador. Inclusive creo que es en sí 3 especies diferentes de tricoderma. Entonces, para que vean que los bioles que nosotros trabajamos también son una fuente de estos microorganismos. La siguiente. Otra cosa, es que aquí todo es válido. Por ejemplo, una práctica que se ha utilizado en fincas y ha dado muy buen resultado es, por ejemplo, para el control de jogotos o filófagas, ¿verdad? Y esto se puede hacer, seleccionar el insecto plaga, los que usted ya encuentra enfermos naturalmente, sea filófago o sea cualquier otro. Usted va y los busca y los que ya están y usted les ve en su comportamiento una afectación, los selecciona, los macera y los incorpora en los bioles. ¿Qué está haciendo? Una selección natural, digamos, del microorganismo que ya la naturaleza tiene ahí trabajando, lo incorporas en mayor cantidad para hacer una multiplicación en el biol. Aunque no tengas acceso al laboratorio para saber exactamente qué microorganismo es súper eficiente esta técnica. La siguiente.
Y esta y la otra creo que son las últimas, nada más es para decirles que también se generan muchas cosas y esto es un artículo de nuestra Latinoamérica, que es la generación, si quiere avanzamos, de elaboración de bacteriófagos, que son virus, aquí están las fotografías, virus para el control de bacterias que enferman grandes cultivos como el tomate. Entonces ya se hacen producciones a nivel de matraz con caldos específicos y se han tenido muy buenos resultados para que sepan que eso es una opción que también se está manejando y es como de investigar más en nuestros países. Y esa sería como la parte teórica, una pincelada para amarrar con todo lo que André y Wilson nos van a contar, que es cómo amarramos nosotros esto ya en la vida real para transformarlo en experiencias prácticas y que de verdad se pueda cultivar. Gracias. Está bien. Carla, si de pronto hay preguntas o algo, igual lo dejamos todo para el final, cuando Wilson y André terminen. Listo. Perfecto. Y hacemos un compilado de preguntas. Gracias. Bueno, entonces continúo yo, Liliana. Ahora sí. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, pero no lo veo. ¿No me ve? Sí, bueno, ya no, ahorita lo estaba viendo, se estaba viendo, en este momento ya no. ¿Qué será? Bueno, ahí tengo la cámara encendida. Ahorita aparezco posiblemente. Ahí apareció otra vez. Ok. Tal vez está un poco el internet fallando ahí. Pero bueno, justamente Carla le hablaba sobre biofábrica, ¿verdad? Ese es el término que nosotros le damos a nuestros espacios en donde nos dedicamos a generar los insumos que consideramos necesarios o que hemos visto hasta el día de hoy que nos han estado funcionando en nuestras prácticas. La vez pasada les decía justamente eso, que nosotros nos apoyamos en diversos insumos y les daba una lista, ¿verdad? Que apenas estuve mencionando ligeramente, que eran los famosos microorganismos de montaña, ¿verdad? El MM, como se conoce, el bokashi, que es un abono ideado en Japón y que está extendido en toda Latinoamérica y que para nosotros pues es básico, ¿verdad? Sobre todo en el momento de arrancar algún nuevo espacio. El compost, ¿verdad? Que es quizá el más básico de todos o el más conocido de todos, que pues su función principal es la incorporación de materia orgánica quizá. Y como terminaba Carla hace un momento, ¿verdad? Con biólisis y con biofermentos. Entonces vamos a desarrollar esto un poquito más también para que vean cómo es que nosotros hacemos esto, cómo es que en general se realiza en finca, en las parcelas, este tipo de insumos. Y por supuesto por ahí un poquito de en qué momento aplicamos el control biológico, la tricoderma y los demás hongos y bacterias que utilizamos para el control biológico. Ok, les quería contar un poquito del asunto de los microorganismos de montaña, ¿verdad? Pues en sí, la preparación de este insumo, los microorganismos de montaña, es bien sencilla, es quizá uno de los insumos más fáciles de preparar, pero al mismo tiempo es quizá el que mayor uso le damos, ¿sí? Es básicamente crear las condiciones adecuadas en nuestro laboratorio, entre comillas, en realidad ya vamos a ver cómo son nuestros laboratorios en campo, y generando esas condiciones adecuadas, traer un inóculo que puede ser tan literal como suena, de la montaña, ¿verdad? Del suelo del bosque, donde encontramos una riqueza enorme de microorganismos, pero podría ser también de un suelo ya trabajado, un suelo fértil, un suelo en el que tenemos la confianza de que existe una buena carga ahí de vida, ¿verdad? Que podemos incorporar en el proceso y que sabemos que vamos a tener al final un buen resultado. Ahí hay una lista de ingredientes, sin embargo, esto va a variar de acuerdo a las posibilidades de cada espacio, ¿verdad? Y eso es parte también de lo que la agroecología promueve, ¿verdad? Vamos a hacer uso de lo que tenemos. Entonces, por ahí vamos a tener como insumo básico, como ingrediente básico, evidentemente, el inóculo, ¿verdad? Lo que viene de la montaña o lo que venga del campo, la semilla con la que sembramos esos microorganismos, pero también tenemos que darle comida, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de hacer una fiesta. Hacer microorganismos, hacer MM, es armar una fiesta. Ahí lo ven ustedes, ese es nuestro laboratorio, es un galerón, un estañón, un par de palas, un pedazo de plástico, un pedazo de manguera. Esa es la forma en que lo hacemos, ¿verdad? En general. Y ahí es donde armamos la fiesta para los microorganismos. ¿Qué le damos de comida? Algún carbohidrato.
el que esté disponible en el lugar. Si estamos cerca de una zona arrocera, por ejemplo, aquí en la zona norte, Pacífico Norte del país, como la zona que se llama Guanacaste, que hay una gran producción de arroz, posiblemente terminemos usando semolina de arroz. Hay zonas donde se siembra palma, entonces se usa coquito, que es un subproducto también del producto de la palma. Si estuve en mi finca y tengo un racimo de plátanos que está verde, pues lo aprovecho, lo pico lo más fino que puedo y estoy incorporando también a un carbohidrato. De la misma manera podría utilizar yuca o algo así, ¿no? La idea es meter algo harinoso cuando lo hacemos en pequeñas cantidades, por ejemplo, porque esto van a ver ahora, les doy números más o menos de lo que significa hacer esta cantidad, que también es algo súper económico para el agricultor y la agricultora. Cuando lo hacemos en un balde, por ejemplo, ahí es un estañón, se puede hacer en un balde de 10 litros. Ahí usamos simplemente un paquete de 1 kilo de harina, ¿verdad? Eso vale $1 aquí, por ejemplo, para tenerse una idea. Tal vez estemos parecidos por allá. Entonces, simplemente es buscar una solución con lo que tengo a mano. ¿Qué más incorporamos? Bueno, el inóculo, como les decía, que posiblemente sea hojarasca del bosque, un poco de tierra que traigamos, un poco de ramas o de troncos que ya estén en estado de descomposición, pues ahí vamos a llevar también ese inóculo. Además, metemos cosas como levadura, la levadura de hacer pan. Agarramos un paquetito de levadura y lo metemos. Metemos yogur, metemos kéfir, ¿no? Kombucha, ese tipo de cosas las podemos meter por ahí. Incluso si tenemos por ahí un M&M viejo, digamos un M&M, al M&M anterior que preparamos, ideal agarrarlo y una vez incorporarlo. Un poco de compost, ¿no? Cualquier carga ahí de microorganismos que tengamos, que sabemos que nos van a funcionar, ahí es el momento en que lo incorporamos. Para la fiesta esta que estamos armando, ¿alguien levantó la mano o algo? No veo yo aquí. Esta foto Dale. es en El Salvador, Ajá. Carla. No, que es en El Salvador de un trabajo que hicimos allá y se acuerda que allá habían unas queseras y botaban todo el suero de leche y nos lo regalaban. Ajá, Sí. el suero lo usamos para esto y para varias cosas lo terminamos utilizando. Sí, es un insumo, ¿verdad? Hay fincas que o tienen un vecino ganadero o también producen estos insumos y pues el suero es un elemento buenísimo. Por ahí nos ayuda a incorporar justamente lactobacilos y demás. La energía, ¿cómo la metemos? Melaza, yo no sé si allá se llamará igual, Liliana, la melaza, el subproducto de la fabricación de azúcar. Sí, Pero la claro. idea es, sí, ese es el nombre, correcto, Sí, sí, sí. perfecto. Entonces, es un insumo básico también en nuestra producción. Para que tengan más o menos la idea, para fabricar un estañón de M&M se utiliza 1 galón de melaza, se utiliza un saco de semolina o del carbohidrato, se utiliza más o menos una medida parecida en hojarasca o en tierra, ¿verdad? Y todo esto se mezcla primero en sólido y después se incorpora la parte líquida, que podría llevar también la levadura y todo esto, un yogur o algo que tenga uno ahí a mano, y se mezcla suficiente hasta alcanzar una humedad aproximada de un 50%. No usamos una herramienta para determinar esa humedad, esto lo hacemos simplemente con la mano, con algo que llamamos la prueba del puño y pues con un poco de experiencia se puede lograr ya determinar, ¿verdad? Con algunos datos por ahí. Posteriormente, como ven, esto que está por acá ya humedecido se mete en el estañón, ahí se ve donde alguien lo está como pisando. La idea es llegar y compactar, como en realidad es como sacar todo el oxígeno que existe, ir presionándolo, porque la idea es que sea anaeróbico, como eliminar hasta donde sea posible todo el oxígeno que está. No lo logramos al 100%, evidentemente, porque no tenemos quizá las condiciones, pero se hace lo posible porque sea de esa manera. Por aquí se coloca un plástico, se cierra, se coloca una manguera, se hace como un tipo de escape, por ahí una salida donde hay una botella con agua que permite nada más la salida de gases, pero no que entre oxígeno, ¿verdad? Y así permanece alrededor de un mes. Obviamente tiene una relación también con el clima del lugar. Si es un lugar caliente, puede que esté 3 semanas. Si es un lugar frío, puede que se llegue hasta mes y medio. En promedio hablamos de un mes y por ahí entonces lo que vamos a tener es lo que nosotros llamamos una etapa sólida de los microorganismos. En aquí, durante ese mes, sabemos que hay una multiplicación enorme, gigantesca de microorganismos y en el momento que abrimos esto, pues huele exquisito, ¿no? Cuando uno lo está haciendo, huele como cuando está haciendo pan, ¿verdad? Como hay un carbohidrato, como hay melaza, como hay levaduras, entonces huele riquísimo y en este momento ya en realidad huele más como a fermento, como a alcoholes en el momento en que se abre. Cuando ya tenemos ese sólido, entonces ese es el insumo para ir a la segunda parte, para hacerlo líquido, ¿sí? Entonces, de ese estañón enorme,
cogemos y agarramos únicamente 10 kilos. Es una pelota, ¿verdad? Como que cabe en las 2 manos, grande, y se mete ya sea en un saco, en una tela, como para hacer un té, por decirlo así, una infusión. Eso lo amarramos y lo metemos en el estañón, llenamos el estañón de agua hasta un 90%, agua, ojalá agua de lluvia, o por lo menos agua que no tenga cloro, ¿verdad? Y agregamos otro galón de melaza. Sí, ahí de pronto podemos meter también una kombucha o kéfir o algo así, pero en realidad ya no haría falta. Y lo tapamos. Una semana después más o menos, o en realidad por aquí vemos a la derecha una escala que nos dice más o menos, ¿verdad? Eso se tapa con un plástico simplemente, o con una tapa que tenga el estañón. Y, por ejemplo, a los 6 días sabemos que ya tenemos una alta población de hongos, que al 10º día tenemos bacterias y que a los 15 días tenemos levaduras. A partir de más o menos estas fechas, nosotros también podemos ya decidir qué quiero llevarlo al campo. Si yo siento que tengo una necesidad de hongos o quiero incorporar levaduras, entonces yo ya más o menos puedo determinar en qué momento de ese proceso fermentativo es que lo puedo llevar a aplicar al campo. Generalmente hacemos todo, ¿verdad? Más o menos agarramos a los 6 días, hacemos una aplicación, damos tiempo, a los 10 días hacemos otra, y a los 15 días hacemos otra, algunas foliares, otras directa al suelo, de acuerdo a los propósitos que vayamos teniendo. Este líquido que tenemos por ahí, esa bolsa de té que les dije, que son esos 10 kilos, cuando se acaba este líquido simplemente agrego agua y melaza otra vez, y lo vuelvo a aplicar sin cambiar esa semilla, sin cambiar esos 10 kilos, lo vuelvo a hacer y lo puedo hacer hasta 4 veces. Y conforme lo voy haciendo, se ha visto en pruebas de laboratorio que han realizado algunos otros agricultores, que mejora, comienza a ver como todavía ser como más potente. Entonces imagínense lo que alcanza a hacer esto, que hacer MM puede andar en unos $40, por decirlo así, para tenerlo como referencia, pero para un agricultor significa un ahorro enorme, ¿verdad? En fertilización, en mejoramiento del suelo y en salud de las plantas, ¿verdad? Que con muy pocos recursos tiene para muchísimo tiempo, ¿verdad? Un insumo que es vital, y ya van a ver que no solo para eso, sino que también los microorganismos terminan siendo insumo para la fabricación de otros insumos. El compost es algo básico, ¿verdad? Que debe existir. Aquí entramos, como decía Carla, en un proceso de fermentación, un proceso en el que agregamos materia orgánica, generalmente en finca, ¿verdad? Una finca que es integral, una finca agroecológica, pues va a tener cerca también producción posiblemente animal, va a tener gallinas, va a tener vacas, va a tener caballaza, por tanto va a tener por ahí alguna excreta animal que siempre es, ¿verdad? Un insumo ideal para la fabricación de abonos y otros insumos, y si no cualquier materia orgánica. Nosotros tenemos espacios donde lo que tenemos, por ejemplo, son bananos. Entonces se cosecha un banano y el vástago del banano lo agarramos y lo picamos perfectamente bien. Creo que hasta el ejemplo que tengo por acá se ven por ahí como hojas y pedazos de vástago. Y agregamos lo mismo, ¿verdad? Pensamos en la fiesta, entonces le metemos energía, le metemos melaza. Agarramos inóculo que perfectamente puede ser MM, justamente. Entonces con una regadera metemos MM. Le metemos tierra también como para tener ya los microorganismos locales del lugar. Agarramos un poco y la metemos por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es un proceso de degradación, que aquí tal vez hay diferencia, ¿verdad? Porque tal vez en este proceso se van a alcanzar altas temperaturas. Un compostaje puede llegar a tener hasta 85, 90 grados Celsius. Puede llegar a temperaturas muy, muy altas, ¿verdad? Y durante ese proceso pues también hay eliminación de patógenos que pueden existir, ¿verdad? En las excretas animales. Pero también tenemos una pérdida grande, ¿verdad? En la carga microbiológica que tenemos en ese suelo. Entonces en realidad quizá, a pesar de que es importante el aporte de microorganismos al suelo que da el abono, también es sobre todo como la comida. Aquí nosotros cocinamos el almuerzo para los microorganismos y también el alimento para las plantas, ¿verdad? Diferente es el bokashi. El bokashi, como les decía antes, es un abono de origen japonés. La palabra bokashi significa abono semifermentado, y justamente porque eso es lo que se hace. En este abono sí controlamos mucho la temperatura. No dejamos que sobrepase, por ejemplo, intentamos mantener entre 45 y 50 grados Celsius. Justamente para eso, para no perder la población de microbiológica, sino para mantenerla en el punto más alto posible. Lo mismo que el MM. Lo que hacemos es, a través de una lista de ingredientes que puede variar, que se va a hacer de acuerdo a las posibilidades que tenemos en cada espacio, hacer una mezcla y generar como las condiciones ideales para que se reproduzcan los microorganismos. En el bokashi también se incorporan algunos insumos que tienen que ver más con la parte mineral y la parte nutricional, pero mucho de lo que hay aquí
en realidad es simplemente, ¿verdad?, para darle alimento, para darle hogar. Nosotros decimos, por ejemplo, que el carbón, que es un elemento básico para nosotros en la agricultura orgánica, el carbón le decimos que es la casa de los microorganismos, es como lo explicamos prácticamente, ¿verdad? Sabemos que es buenísimo para mantener la humedad, que es buenísimo para retener nutrientes también. Parecido al MM, con algunos ingredientes más, ¿verdad? Aquí tenemos gallinaza, podemos tener boñiga, podemos tener caballaza, se mete granza, se mete el carbón, se mete semolina, se mete melaza, se mete tierra, se mete hojarasca, una gran cantidad de elementos y también hay una gran cantidad de inóculo posible el que tengamos. Desde el fresco de piña que se me enchichó, ahí lo meto, hasta lo mismo, levadura, MM, en este caso meter MM es importantísimo, ojalá mucho MM. La misma hojarasca que uno coloque, la tierra que traiga del huerto, ¿verdad? Todas las posibilidades que tengamos de incorporar vida al preparado, pues es el momento idóneo de hacerlo. Al igual que el caso del MM, se busca una humedad del 50% aproximada, y ahí es donde viene el proceso interesante que realizamos. Lo ven que aquí hacemos una pila en la foto de la mano derecha. Ese es el primer día, el día que se termina. En los días siguientes, es más, como a los 2-3 días, esta pila que está por aquí, si se ve el núcleo, digamos, el centro, en nuestro termómetro, a veces se tiene un termómetro y genial, pero si no metemos un machete, un par de minutos, lo sacamos y lo tocamos y más o menos logramos determinar la temperatura. De esa manera, si se está acercando a los 50 grados, automáticamente entonces lo empezamos a voltear. Y a partir de ahí se voltea todos los días. Dependiendo del lugar, dependiendo de la temperatura que alcance, es posible que se voltee hasta 2 veces al día. El compost, el anterior, se voltea solamente una vez a la semana, ¿sí? Y el objetivo de voltearlo es simplemente como mezclar, como homogenizar y como de paso también ir viendo el proceso, ¿verdad? En el caso del bokashi, una de las principales razones del volteo es justamente controlar la temperatura y mantenerla sin que exceda esos 50 grados. Se va más o menos bajando todos los días, comienza a bajarse esa pila, se va bajando y el proceso dura alrededor de 15 días hasta que se termina con una pila como esta. No es eso, pero algo así bajito, como ver una cama bajita, donde ya tenemos entonces un insumo, un abono, que por eso se dice semifermentado. La degradación que hubo fue poquita, ¿verdad? La forma en que fue consumiéndose la materia orgánica que había por ahí, y en realidad está en un punto máximo de actividad microbiológica, y entonces casi que de inmediato simplemente se deja enfriar y es el momento exacto en que lo incorporamos nosotros al suelo. Se puede almacenar, sí, pero según va pasando el tiempo, pues también va perdiendo potencia. Pero es justamente la forma en que preferimos nosotros aplicarlo, es casi que terminado, le damos un tiempito y lo incorporamos. No se puede sembrar de una vez porque está caliente muchas veces, no es que queme, pero para las plantas y las raíces puede ser peligroso, pero es ideal meterlo en ese momento porque sabemos que es cuando más microorganismos existen. Para nosotros el bokashi, nosotros decimos que es un regenerador de suelos, justamente por eso, porque es una forma de meterle una cantidad de vida enorme, 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 a un espacio que ojalá sea que se está preparando por primera vez. De hecho, en este caso es una huerta en un lugar que estábamos desarrollando, un huerto escolar, y justamente, ¿verdad?, lo que estábamos buscando ahí era... Alguien me levanta la mano, yo no me doy cuenta. Otra vez yo. Dale. Que también el bokashi se usa para control de enfermedades bacterianas. Entonces sí hemos tratado suelos donde sembraban, no sé, repollos y todo se podría por las bacterias, ¿verdad? Erwinia, y porque como está lleno de actinomicetes, controla enfermedades bacterianas en suelo. Es súper importante. Pero hay que manejarlo bien porque como dice Will, si no, puede quemar. Sí, un bokashi que está muy fresco, hay que darle ojalá unos 15 días, ¿verdad? Dejarlo trabajar, simplemente mantener el suelo húmedo y ya después sembrar. Cuando también ya un bokashi que tiene un mes o más de preparado, digamos, ya un bokashi, digamos que maduro, por entre comillas, pues ya sí se puede aplicar sin problema en realidad. Bueno, otro insumo que mencionó Carla un poquito son los biofermentos. Aquí tengo uno muy simple y que lo pueden realizar en la casa si son huerteros y les gusta o tienen espacio donde siembran. ¿No se ve? Ok, bueno, ya se va a ver. Me avisan cuando se ve. Bueno, simplemente es un biofermento. Biofermentos, prácticamente nosotros lo que estamos intentando hacer es una fermentación
¿verdad? Que puede ser, como en este caso, de frutas que están sanas, frutas que están en su estado óptimo, están maduras, pero no pasadas. Y agregamos también melaza. En realidad, en este caso es por un proceso de ósmosis, que hacemos una extracción de minerales y de nutrientes de las frutas, pero también es una fermentación que se da y por tanto una multiplicación también de microorganismos. Y al final lo que vamos a tener es como una chicha, ¿verdad? Entonces es una forma en que logramos también incorporar vida en nuestros suelos, aparte de una carga de nutrientes alta también. Más o menos esto se hace, se mete melaza, se deja fermentar como por una semana, entre una semana a 2 semanas, y luego simplemente se filtra y tenemos el líquido, ¿verdad? Que utilizamos en diferentes dosis, ¿verdad? Diluido, es muy fuerte, es realmente fuerte, uno llega a utilizarlo como a un 2%, un 3% a la hora de que lo disuelve en agua, y evidentemente tenemos resultados buenísimos porque lo seguimos repitiendo. Hay cosas todavía un poquito más complejas o más grandes que realizan las fincas, por ejemplo, el uso de la boñiga en estañones. Se mete boñiga fresca, ¿verdad? Así incorporamos de una vez el Bacillus subtilis que está por ahí, que es la forma quizá en la que más se mete tradicionalmente esta bacteria. También metemos lactobacilos, que por medio de sueros, metemos melaza, lo metemos en un estañón. Ahí mucho sucede que, por ejemplo, en el INA, donde trabaja Carla, se hacen muchas pruebas metiendo kombucha, metiendo kéfir, metiendo levaduras, y se hacen preparados igual, fermentaciones que duran una semana, 15 días, y son una bomba de microorganismos que se incorporan, ¿verdad? Y es una forma también estos, al ser líquidos, pues tienen la facilidad, ¿verdad?, de hacerse una distribución de manera foliar, ¿sí? Entonces también permiten ser muy económicos para los que realizan agricultura. Lactobacilos también, hay procesos que nos gusta mucho hacer, Perdón, procesos, Natalia dale. levantó la mano. Es que no puedo ver, por gracias si me avisan, porque no sé por qué no puedo ver por acá. Sí, Hola, muy buenas noches. buenas. Es que tengo una pregunta. Sí. Yo hace tiempos hice cima y se me explotó. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sucedió? ¿O qué? Y yo también, pues, como en segundo semestre me pusieron a hacer vino y me quedó lo más de bien. Ese vino de uva. Buenísimo, sí, Pero es ¿por un qué se me proceso súper explotó? parecido. Se explota precisamente porque es un proceso fermentativo, ¿verdad? Y hay liberación de gases en ese momento. Entonces, pues es un aumento en el volumen del recipiente. Y nosotros cuando hacemos fermentaciones, tenemos que generalmente dejar, parecido como puse en el MM, que tiene una manguera que permite la salida de gases, pero no el ingreso, cuando se busca que sean anaeróbicos, pero hay procesos fermentativos que sí los hacemos aeróbicos, algunos. Pero pues básicamente eso, ¿verdad? Hay liberación de gases. Yo no sé si Carla puede dar una respuesta más técnica, más desarrollada, pero no es más que eso, ¿verdad? Es fermentación. No, igual que la suya. Y chicos, cuando vean los estañones, siempre se le tiene que poner una manguera y por lo general se le amarra un tarrito lleno de agua y la manguera tiene que estar ahí metida para que libere el gas, pero nunca entre oxígeno. Sí, de hecho, si se fijan en esta botella de Fanta que está por aquí, ven que está como estripada, como arrugada. Esto es porque los lactobacilos, acá hay un montón de cosas, pero para hacer lactobacilos, por ejemplo, nosotros hay muchas formas, esta es una forma muy sencilla. Ponemos agua de arroz, o agarramos arroz, lo dejamos remojando por unos 20 minutos, esa agüita la sacamos, queda como blanca, la ponemos en una botella, llenamos más o menos la botella como a la mitad, no recuerdo ahorita el proceso bien, si gustan, con gusto se los paso por medio de Liliana. Lo dejamos 3 días, entonces hay una fermentación y de ahí es que capturamos los lactobacilos, justamente del arroz. La botella está así estripada porque es una forma de que cuando comienza a haber más volumen, ¿verdad? Por los gases que se producen, entonces comienza a crecer primero la botella. Entonces, indirectamente es como si estuviéramos aumentando el volumen de la botella. Estos lactobacilos que tenemos por acá, tomamos 100 mililitros y estos 100 mililitros alimentamos con 1 litro de leche. Con 1 litro de leche, ojalá que sea leche cruda o leche por lo menos, ¿verdad? Entera. En este caso era leche entera simplemente. Y los metemos nuevamente en un proceso fermentativo de más o menos 3 días. En ese momento lo que hicimos fue prácticamente entonces traer lactobacilos,
darles comida y multiplicarlos. Cuando tenemos esto al tercer día, va a estar separado, como si hubiéramos hecho queso. Va a estar separado la parte sólida y abajo va a haber un suero. Lo que nosotros utilizamos es ese suero. Ese es el que está con una buena carga de lactobacilos. La agarramos, la filtramos, le metemos melaza, porque al meterle azúcar entonces estamos ayudando a que tenga mayor posibilidades ahí de no degradarse tan rápido, y dura mucho más tiempo si lo hacemos así. Y luego eso ya entonces lo podemos agarrar y utilizarlo diluido también directamente para aplicarlo al suelo. Los lactobacilos para nosotros son súper importantes, hacen que, por ejemplo, el fósforo, que es uno de los elementos más importantes para las plantas, esté disponible. Vamos a ver qué más tenía por aquí. Bueno, control biológico, ¿verdad? Ya Carla les estuvo hablando, les quiero enseñar cómo en práctica lo aplicamos nosotros. Aquí son imágenes simplemente donde estamos aplicando tricoderma. Cuando se hace el arroz que viene cargado de tricoderma, que es una bolsita como de ¿cuánto? Carga como de 300 gramos de arroz más o menos, creo. Un poquito más, sí, un poquito menos, por ahí, ¿verdad? Eso es más o menos la medida, se hace así justamente porque es la medida como para una bomba de espalda, ¿sí? Entonces nosotros eso primero lo diluimos completamente en agua y luego lo colamos hasta donde sea posible, se filtra porque si no se obstruye, ¿verdad? Se pasa el tricoderma para acá, siguiendo la bomba, hasta donde sea posible, siempre con agua que no sea clorada, agua de lluvia, ¿verdad? Para favorecer que no vaya a haber por ahí cloro o algo que nos vaya a afectar, y aplicamos directamente sobre el suelo y sobre las hojas de las plantas. La tricoderma es algo que hasta donde sea posible se aplica así como con una periodicidad muy, muy corta, digamos. Ojalá se pudiera aplicar todas las semanas, ¿verdad? Pero a veces por la misma aplicación de otros insumos no se hace. Por ejemplo, cuando aplicamos MM, si tiramos luego tricoderma, lo que estamos haciendo es un pleito entre una y la otra y puede que no nos resulte tanto. Más o menos uno intenta aplicar como tricoderma una, desde luego aplica MM, luego tricoderma, luego MM y en eso vamos. No es tan así porque los cultivos pues tienen como diferentes formas, hay diferentes lugares y a veces por practicidad no se hace de esa manera, pero el tricoderma es esencial. Nosotros, como les mencionaba la vez pasada, el uso de cobertura, ¿verdad? De poner un pasto o hojarasca o algo así sobre las camas de cultivo es básico para poder mantener el suelo vivo, ¿verdad? Porque nos ayuda a que no haya salpique de agua, para evitar la radiación solar y para un montón de cosas, la erosión por viento, y entonces nos permite mantener el suelo con vida. El uso de tricoderma en la agricultura orgánica también es evidente, increíble la diferencia de cuando se usa tricoderma y cuando no. Lo usamos directo sobre la huerta y también es muy bueno utilizarlo sobre los almácigos. Nosotros agarramos los almácigos y se empapa la raíz completamente, entonces de una vez ya ellos van, ¿verdad? Como acompañados directos para ir a la guerra ahí en la huerta, en el campo. Creo que la imagen de la derecha, que a nosotros nos gusta mucho porque justamente es un niño que no está aplicando, ¿verdad? No está aplicando un agroquímico, no es algo súper venenoso, sino que él puede hacer eso y luego hasta meter la mano y no hay problema. Creo que eso era, no me acuerdo bien si eso era Bacillus subtilis o Erwinia herbicola, la verdad. Carlos estaba ese día, pero bueno, ven la diferencia, en este caso el líquido, ¿verdad? Ya por eso podemos saber que es una bacteria. Creo que no era ningún entomopatógeno en ese momento. Entomopatógenos, utilizamos generalmente Metarrhizium o Beauveria. La Erwinia herbicola, sí, la Erwinia herbicola la usamos como entomopatógeno para el joboto, para la gallinilla, para estos, ¿cómo se llaman? Se me olvidó el nombre, de los abejones y los escarabajos. ¿Ustedes le dicen jobotos? ¿Quién sabe si le dicen jobotos o gallina ciega? ¿Cuáles son esos? No. Los del abejón, ajá, de los coleópteros. que se comen las raíces en los gusanos grandotes, que puse una foto. Aquí en Costa Rica eso es una plaga impresionante. Sí, pero no sé, eso no sé, Andrés de pronto, Andrés está por ahí, ajá. Andrés sí tiene, está ahí lleno, metido en la parcela, no sé si de pronto sepa el nombre. Bueno, ahorita más rato tratamos de definir. Sí. Bueno, y más o menos, ¿verdad? Entonces, ese es el uso, no me voy a extender mucho en control biológico justamente porque ya Carla les dijo un montón de la información por ahí. Y bueno, aquí termino yo. Quería nada más hacer como ese resumen. Le voy a dar más bien el pase ahora. Si hay alguna pregunta, con todo gusto.
y si no le doy el pase a Andrea, que les va a contar de una técnica sumamente fácil, que nos resulta, que es muy rápida y que nos gusta compartir, y ojalá que de verdad quien por ahí en la casa le guste sembrar una que otra cosilla, pues de pronto ponga atención y lo haga, porque funciona maravillosamente. Y bueno, y Andrea les va a contar un poquito más. Andrea, no sé si quiere que yo le comparta la presentación. Sí, por favor, Will, si usted puede compartirla. Bueno, hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar acá con ustedes. Como decía Will, la idea es como compartir un poquito una parte práctica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser algo más experimental y ojalá que de verdad lo puedan poner en práctica, no solo para sus casas, para sus cultivos, sino que también desde esa mirada científica que ustedes tienen, si les interesa hacer este método del cual les voy a hablar ahorita y quieren investigar un poco más, quieren empezar a hacer análisis y así, pues todo eso también enriquece muchísimo nuestros procesos y pueden compartirnos luego los resultados, contarnos cómo les... Entonces, solamente para estar segura que están viendo la pantalla en este momento, si alguien me puede decir. Sí, Andrés, sí, Se está viendo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este método se llama Yadam, entonces viene de las palabras en coreano que están acá, la verdad es que no sé pronunciarlo en coreano, pero significa gente que ama la naturaleza, el Yadam. Entonces también lo he encontrado como gente que imita la naturaleza, lo he encontrado de las dos versiones. Es un método que se establece en Corea del Sur desde los años 90 y bueno, lo que busca el Yadam es generar un método de cultivo que sea de muy bajo costo. Entonces, bueno, se han producido toda una serie de insumos, como dice aquí, insumos orgánicos que pueden ser fertilizantes, estimulantes, pueden ser fungicidas, repelentes, y utiliza los microorganismos, habla mucho de microorganismos autóctonos y recursos que están en los territorios. Entonces, bueno, lo que busca justamente es que sea muy sencillo, ya vamos a ver por qué. El método YADAM se inspira en lo que es la agricultura natural coreana. Entonces, bueno, pues fue desarrollado por este señor, el doctor Cho Han-kyu, no sé exactamente la pronunciación, y su hijo Jong Sang-cho. Entonces, ellos dos pues han ido combinando diferentes principios de lo que es los cultivos naturales con métodos de fermentación tradicionales también coreanos. Los que se utilizan ellos para preparar sus alimentos han hecho toda una fusión de diferentes técnicas y han generado también un equipo de investigación junto con agricultores o personas que se dedican a la agricultura para ir generando todo este método. ¿Cuál es uno de los principios básicos? Bueno, se me fue acá la presentación. ¿Puede volver a la anterior, por favor? Uno de los principios básicos es enriquecer el suelo, como Carla ya lo mencionó y Wilson también lo ha mencionado, pues es básico, ¿verdad? El tener suelos que sean ricos en microorganismos va a permitir que las plantas se desarrollen más sanas, que puedan absorber mejor los nutrientes y que tengan pues factores protectores ante cualquier patógeno. ¿Qué características tiene el YADAM? Era el anterior, Will. Creo que se brincó dos. Bueno, algunas características que tiene el YADAM es que es amigable con el ambiente, ¿verdad? Utiliza insumos que son muy fáciles de encontrar, que no requerimos comprarlos, importarlos, ni nada por el estilo. Utiliza también, vamos a ver, es que creo que Will va por otra, donde dice características. Esto era para que vieran un poco la parcela, digamos, del centro de investigación que tiene. Y acá, donde dice características del YADAM. Bueno, que es también un método de muy bajo costo, como les decía. Lo que trata es que los productores tengan a su alcance métodos para fabricar insumos que no les generen costos muy altos, al menos acá en Costa Rica. Ese es uno de los problemas que tenemos, me imagino que también en Colombia y en general en toda Latinoamérica, que es el estar dependiendo de la compra de insumos como agrotóxicos, productos químicos, abonos, al final genera un desequilibrio financiero muy grande. Entonces muchos
productores terminan a veces incluso en la quiebra, ¿verdad? Porque no hay rentabilidad. Entonces, bueno, también la protección del agricultor, como ya Will les decía, al tratarse de insumos que son orgánicos, que no ponen en riesgo la salud de las personas, no ponen efectos negativos en la tierra, en el agua, en la naturaleza. Y se busca muchísimo que esto sea replicable. Entonces, una característica muy importante del método JAM es que se han enfocado no en generar una patente, digamos, como para privatizar el conocimiento de estas metodologías, sino que por el contrario los han puesto de forma gratuita y abierta. Entonces en su página hacen constantemente capacitaciones, charlas y suben toda una serie de documentos para popularizar esta información. La siguiente, para ir viendo un poco entonces como cuál es uno de los preparados que vamos a hacer hoy, que es muy parecido a lo que Wilson les habló en el principio, que son los microorganismos de montaña. Esto es una solución de microorganismos también, todavía es más sencillo que preparar microorganismos de montaña. Los ingredientes que se utilizan acá es mantillo de la zona. El mantillo se le llama como a la hojarasca o lo que les decía Wilson, esa capa que hay en el bosque de hojas, de ramas, de material que se ha ido descomponiendo, que sabemos que está saludable. Se habla, ojalá que sea un suelo que sabemos que no se ha utilizado agroquímicos por lo menos durante 3 años, ojalá más. Puede ser suelo de nuestra finca, de nuestro hogar, siempre y cuando sepamos que es un lugar que es limpio, ¿verdad?, de cualquier tipo de contaminación. Entonces se utiliza un poco de mantillo, se utiliza patata, papa, no sé cómo le llaman en Colombia, bueno, en Costa Rica le decimos papas. Entonces ustedes en el laboratorio utilizarán PDA o utilizarán otro medio de cultivo. Bueno, este es un medio pues que les va a dar a los microorganismos su alimento. Utilizamos sal marina, entonces ya vamos a ver por qué sal marina, y utilizamos agua. Entonces lo que se busca es que sea muy sencillo, que sean ingredientes que cualquier persona tenga acceso. Y si no tienen una papa, puede ser algún otro tipo de tubérculo, puede ser un camote, puede ser un tiquís, que no sé si los nombres que les estoy diciendo los conocen, pero algún otro tipo de tubérculo, ¿verdad?, almidonoso, que sea rico para los microorganismos. Como dice por acá, se pueden preparar desde cantidades muy pequeñas hasta cantidades grandes. Esto va a depender mucho como de la producción que se tenga. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Pero si queremos preparar 100 litros, entonces utilizamos 200 gramos de papas, que es lo que yo voy a usar ahorita, que son más o menos como 2 papas medianas. Utilizamos 1 gramo de sal o 1 cucharada de sal. Utilizamos 300 gramos de hojarasca o mantillo, que es como más o menos un puño, el puño que cabe en la mano. Y también parte del método JAM es que busca no generar cantidades así como tener que recurrir a balanzas o a equipo de medición que sea complejo o costoso, sino que ellos han establecido métodos como lo que cabe en su puño, lo que cabe en una cuchara, lo que cabe en un balde, para que sea esto más fácil de popularizar y de replicar. Entonces, bueno, el rendimiento que tiene también es bastante amplio. Se utiliza una parte de este JAM, de este producto JAM, por 10 partes de agua, ¿verdad? Esto se diluye y entonces después se aplica en el campo. Y bueno, la siguiente, ya para finalizar, acá vamos a hablar un poco de por qué se utiliza sal de mar. Bueno, la sal de mar es sumamente alta en muchos elementos, en muchos minerales. Ustedes ahí van a ver toda la lista de todo lo que tiene la sal de mar. Y vi una variante también que han hecho, en vez de usar sal de mar, utilizan harina de rocas. Lo que buscamos aquí es poner disponibles para las plantas un montón de elementos, un montón de minerales, ¿verdad?, que a través también de los microorganismos van a ser biodisponibles. Entonces aquí es donde uno puede ir también realizando variantes. Pero por eso es que utilizamos sal de mar y no la sal comercial, que no tendría, ¿verdad?, todos estos elementos. Entonces, bueno, ahora voy a proceder a hacer la preparación para que ustedes vean. Es realmente muy sencilla. Nada más le voy a pedir
Les voy a pedir un minuto para colocar acá bien todo en el espacio. Y tal vez un poquito de luz, Andrés, porque se ve un poquito oscuro. Sí, ya me van a ayudar. Bueno. No sé si se ve bien, vamos a ver. Voy a acercar acá. Entonces tenemos por acá el balde. Este es mi balde. Es un balde que era un balde de helados. Se consigue muy fácilmente. Tiene más o menos una capacidad como de 10 litros. Es lo que le cabe. Voy a utilizar entonces 2 papas, que son papas que ya están previamente cocidas. Entonces están muy suaves. Voy a utilizar, bueno, la sal de mar y acá tengo el mantillo. Entonces, voy a utilizar una media, en Costa Rica le decimos media, que siempre se nos extravía alguna, entonces quedan sueltas. Pueden utilizar algún otro tipo de, digamos, de bolsita, de tela, que les sirva para colocar aquí los materiales y que después se puedan diluir fácilmente en el agua. Entonces acá yo voy a colocar mis 2 papas. Acá están. Le voy a hacer un nudito. Y yo puedo colocar aquí una tablita y dejar como suspendida la media. La puedo dejar amarrada. Yo lo voy a hacer en este caso. Esto me va a ayudar después también como si yo quiero mezclarlo, entonces nada más llego, o si lo quiero sacar, luego lo puedo retirar con mayor facilidad. Tengo también acá otra mediecita, y en esta mediecita lo que voy a colocar entonces es un puño de mantillo del bosque. Este es en realidad acá de nuestra casa, es hojarasca que tenemos ya 8 años de vivir en este lugar y lo hacemos todo de forma orgánica, entonces estamos seguros de que es un material que viene libre de cualquier tipo de químicos, de pesticidas. Y yo le voy a colocar esta piedra. Entonces la piedra lo que me va a ayudar es que se pueda hundir, ¿verdad? Que se pueda ir hacia el fondo. Y pues algunos minerales también pueden haber en esa piedra que van a hacer este insumo todavía más rico. Entonces igual lo voy a colocar por acá. No sé si se ve bien. Se ve buenísimo. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es que con mi mano voy a ir deshaciendo acá adentro las papitas. Tal vez Will me ayude a levantar la computadora para que se vea un poco mejor. No sé si lo logran apreciar. Pero bueno, acá se van deshaciendo. Sí, André, a mí me parece que se está viendo muy claro, ha sido muy clara la explicación. Ok. Y bueno, voy a agregar acá el poquitito de sal. Lo voy a mezclar. Entonces, pues aquí ya tengo, ¿verdad? Mi inóculo de microorganismos. Tengo los minerales que van a estar disponibles. Y esto se va a dejar durante más o menos 3 días. Lo vamos a dejar de forma aeróbica. He visto que también lo hacen anaeróbico. Sin embargo, he estado buscando investigaciones para ver las diferencias entre una u otra, porque, por ejemplo, al preparar los microorganismos de montaña, se hacen, por lo general los hacemos en condiciones anaeróbicas, pero he visto que lo hacen de las 2 maneras, y que lo que se dan cuenta es que a veces son más ricos, por ejemplo, en levaduras, a veces son más ricos en bacterias, dependiendo de las condiciones. Entonces sería muy interesante también, si a alguno de ustedes les llama la atención, con poder investigar un poco de esas variantes. Esto se va a dejar durante 3 días. Si se vive en lugares, en regiones en las que, por ejemplo, hay heladas, hay nieve, ¿verdad? Y la temperatura baja mucho, se utilizan como calentadores similares a los que se utilizan en las peceras. Lo que se busca es mantener una temperatura mayor a los 20 grados. Entonces, si las regiones son muy calientes, esto pues en 2 días puede ser que ya esté listo. Con el paso de los días lo que vamos a ver es un olor y un burbujeo. Eso es lo que vamos a empezar a notar. Se va a formar un montón de burbujas que van a estar saliendo y va a tener un olor como a yogur. Es un olor ácido, no es un olor desagradable
y a los 3 días pues ya podríamos entonces retirar esto que tenemos acá y podríamos aplicar. Es muy sencillo, ojalá que lo puedan hacer de verdad para que lo puedan ver, y si ustedes quieren hacer análisis sería genial, porque como les decía, esto viene de Corea, nosotros lo hemos utilizado con muy buenos resultados, pero qué interesante es poder hacerle a esto pruebas y ver también cómo se está comportando en nuestra región. Pues de mi parte, de la demostración que quería hacerles, y creo que ahora sí vamos a dar un espacio para hacer preguntas y comentarios. Muchas gracias. André, cierto que ahí, y Carlita, bueno, no sé, ahí en ese ya, o sea, la papa pues es digamos que aporta esos almidones que van a necesitar, ¿cierto? Pero hasta qué punto pues va a depender lo que crezca allí, precisamente del tipo de matillo o de hojarasca que se use, ¿cierto? Pues si viene de un ambiente sano, diverso, etcétera, pues esperaríamos obtener allí más, o sea, un caldo rico en esos, ¿cierto? Ahí va a haber una variación fuerte. Creo que Carla ha hecho varias investigaciones en el laboratorio, sobre todo con los microorganismos de montaña, ¿verdad? Como para ver qué tipo de microorganismos que están creciendo ahí, así que creo que ella puede decir ya. Sí, claro, va a cambiar mucho. Bueno, inclusive a veces se recomienda que cuando usted tiene este tipo de bioinsumos, inclusive de vez en cuando busque microorganismos de fincas vecinas, de bosques vecinos o de lugares vecinos como para tener una mayor biodiversidad. Y yo no sé, pueden buscarlo del microscopio campesino, que es una técnica para hacer microbiología, solo es súper fácil. Nosotros el fin de semana estuvimos interviniendo en un lugar en donde las diferencias en menos de, ¿qué? 20 metros, 10 metros eran abismales. Donde había hojarasca, donde solo había más zacate, ¿verdad? Ese zacate decorativo, o sea, cambia un montón. Y Lili, sí, también para decirles que esta técnica ya es chivísima porque Corea del Sur, por cosas de casi que Guerra Fría, ¿verdad? Y cosas políticas, no tenía acceso a comprar agroquímicos. Claro. Entonces ellos tuvieron que desarrollar técnicas científicas que les permitieran ser independientes. Y estos protocolos son así de sencillos porque la idea es que, por ejemplo, el creador, que es un doctor, y su hijo dicen, esto lo puede hacer alguien en África que no tiene acceso a una balanza para pesar. Con simplemente cucharitas y puños puede replicar cosas que son realmente técnicas. Está bien. Yo no sé si de pronto tengamos, o sea, si alguien tiene preguntas, intervenciones, quieren mencionar algo, es el momento. Buenas noches. Yo estaba esperando que, Sofi, si usted no hablaba, yo la iba a llamar. Yo iba a decir, Sofi. Sí, a mí me gustaría comentarles, nosotros pues los estudiantes de la profesora Liliana estamos haciendo un ensayo, ¿cierto? Estamos germinando distintas vegetales y en mi caso yo decidí sembrar frijol y estoy presentando en estos momentos muchas plagas. Y tiene las 7 plagas en 7 planticas de frijol. Sí. Tengo muchas plagas y claro, pues en la ciudad que yo vivo hace mucho calor y el ensayo lo tengo en el patio y es al aire descubierto. Entonces han habido temperaturas muy altas y al mismo tiempo mucha humedad porque aquí también está muy presente la lluvia. Entonces me gustaría mostrarles, le tomé fotos esta semana y para que me ayudaran a ver con controles biológicos o comentarlos. Entonces por aquí ya voy a mostrar. El ensayo es muy sencillo porque simplemente estamos evidenciando posibles efectos de sustratos y de condiciones ambientales. La semilla es semilla comercial, la que ellos puedan acceder y le establecen y es hacer observaciones y sacar conclusiones pues así muy sencillas. Y tal vez Sofía ha sido la única que ha presentado, algunos tienen lechuguitas, son solo 6 chicos, entonces hay lechuga,
Hay frijol, hay otro chico con frijol, pero no ha planteado nada de tener. Es más, lo que yo he visto como más común que les da es ese minadorcito, ¿cierto? Que ese minador. Pero aquí Sofi sí tiene como otras cosas. Sí, esta es una de las 7 plagas, por así decirlo, este polvito. Pues me puse a buscar por internet y uno encuentra muchas plagas en frijol, pero pues la verdad identificarla bien se hace muy difícil. Entonces, no sé si este puede ser un hongo de pronto. La ¿Y puedes cómo ampliar, es? Sofi. Sí, ¿y cómo es? ¿Es como que le está creciendo algo o es que la está mordiendo algo? Este polvillo se presenta en varias hojas de la planta y es como de color beige, un rosado claro, por así decirlo. Y no había aparecido hasta que terminó la época de lluvias y apareció. André y Will lo han visto, podría ser fungi. Pues a mí me suena a hongo, pero no lo conozco. Así como rosado, ¿veis? Y Lili, Blanco, no tiene acceso a blanco fijo siempre, microscopio. pero... Nada, por el momento Ah, no, Carla. Yo les he pedido el favor a los chicos porque si en aproximadamente 10 días, 15 días tal vez, claro que no sé si de aquí a eso alcance a tener, de pronto guardarla, bueno, no sé qué tanto podamos todavía tener el microorganismo, pero sí les he pedido el favor que los guarden para tratar de hacer alguna observación en el laboratorio y bueno, indagar, mirar, empezar a mirar. ¿sabes qué? Sí me gustaría. ¿Tiene más fotos o esa es la única? Creo que tiene más fotos, Sofi. Porque así como ver tal vez todas las fotos y ya con ese panorama ya poderle dar como un consejo más integral. Bueno, pues, pero como tal de Pero, este ah, hongo solo tengo esta foto, pero se presenta igual, así es igualito en las demás hojas. ajá. Aquí viendo otra plaga o ya necrosis como usted nos mencionaba, ahora 8 días aquí en esta hoja. Ay, vea estos puntitos, que es como, ¿se acuerda que lo veíamos la vez pasada, que había una respuesta Sí, inmune y unos señora. puntitos? Decía, eso tiene toda la pinta de ser hongo también. Listo. Sí, yo sí creo que, o sea, van a estar presentes, pues, si no se les hace ningún control o decido no hacerles a estos dos, ningún control para llevarlos al laboratorio y ver. Ujú. O puedes guardar esas hojitas, van a durar en refri. Sí, Ah, mira, listo. esta tenía una más en los bordes, esta por los bordecitos se le ve un poco más afectadita también, en los bordes. Yo lo veía, a mí se me parecía porque hace días a mí me pasó algo muy curioso en una cactácea, en un cactus. Es de ese que crece súper bonito, pues estaba bien tupidito. Cuando ustedes no se imaginan de la nada, yo lo tenía aquí al interior de la casa, se llenó del pulgoncito, del blanco chiquitico, que se une y se ve así increíble. Yo, Dios mío, yo no Cochinilla. cuando de la nada mi pobre cactus se abrió y empezaba a comer y yo no. Bueno, alcancé a rescatarle unos hijitos y los tengo por ahí. Pero la mata como tal, yo lo que hice fue que igual yo le dije a los chicos, o sea, lo único así como más rápido que a mí se me ocurre y solo como por experimentar con sus plantitas ahí, es ese extracto que uno obtiene a veces, yo lo hago en aceitico, a veces me sirve en aceite y hago el extracto de iguales partes de ají y de ajo. Y yo lo mezclo con un poquito, pues como es en aceite, entonces para romper esa tensión superficial le pongo un poquito de detergente, agüita, lo mezclo y yo con eso, el pulgón reaccionó, o sea, hubo una reacción positiva, se acabó, o sea, yo no lo volví a ver ahí. Sí lo apliqué, pero fue una cosa así súper experimental de ensayemos a ver cómo nos va. Hizo justo lo que había que hacer. Había que meter jabón para romper esa tensión. Exacto, Porque para poder eso es hacerle. el método que utiliza, aquí le decimos cochinilla algodonosa. Exactamente Es eso. algodón que tiene, usted le puede echar el agroquímico más poderoso que muchas veces no hace nada, porque lo Exacto. retiene, ¿verdad? En el momento que ponemos jabón, rompe con eso y ya pues ahí cualquier extracto que haya hecho usted, que puede ser exactamente de un chile o de cualquier otra cosa,
va a actuar. Muchas veces con solo jabón. Solo se aplica jabón varias veces y ya, eso es todo. Ojalá un jabón potásico. Ajá, bueno. Sofía, perdón, ¿y en esta foto? ¿Qué era lo que querías que viéramos? En esta foto, insectos, han habido como 3 insectos presentes. Mosca, debe ser algún tipo de mosca. Este insecto pequeño y el famoso lorito verde. Lorito verde, ¿cuál será? Es como un saltamontes, pero muy pequeño. Ajá. Ok, bueno, ¿por qué no pruebas? Para los hongos, las hojas que ya están lesionadas, ¿verdad? Ya ahí quedó ese tejido muerto. Pero el Yadam le va a ayudar. El Yadam, usted debería tratar de hacer el Yadam para que no le siga la infección. Está muy sencillo de hacerlo. Sí, súper sencillo. Y va a oler a yogur, súper rico, porque yo también lo he hecho aquí en la casa. Eso sí, que no se le pasa de los días porque se le pudre, ¿verdad? Y no es eso. Así a yogur, bien rico. Y tal vez, Wilson, una recomendación, no sé, así como chile ajo o algo así para insecticida, o al menos que los espante. Yo en este momento, yo no veo una plaga. Yo veo simplemente un lugar diverso con un poco de vida y está todo bien. Plaga es cuando el desequilibrio es tal que la planta muere. Digamos, esos insectos que están ahí no significan mucho. Eso podría significar algo, pero eso parece más un hongo. Y si bien es cierto, los hongos, los insectos pueden ser el vector, ¿verdad? Que vayan a tener una enfermedad terrible por ahí, pues ya a la hora de trabajarlo realmente, siempre, como lo dijimos al inicio, hay un enfoque en la parte nutricional, en la parte de tener un suelo suficientemente vivo para fortalecer ese lugar. Y también el hecho de que existan ciertos insectos, en realidad ellos son indicadores de deficiencias nutricionales también. Así como una hoja se pone amarilla y nos dice que falta X mineral, el que llegue un insecto o algún organismo por ahí también es un indicador de una deficiencia. Entonces muchas veces antes de llegar y pensar en matar, lo primero es hacer un análisis de investigar ese insecto, a ver qué es y por qué es que llegó ese insecto, y muchas veces no es tan grave el asunto. Y hay montones de insectos que a veces también caemos en la tentación de, me va a comer todo, en realidad son benéficos, ¿verdad? Y otra cosa, un siguiente paso, cuando llegan los insectos, pues ahí vuelve el control biológico natural. Va a llegar un depredador para esos insectos. Si le damos chance de que llegue, si eliminamos y nos dedicamos a matar y matar y matar, pues no van a llegar los insectos benéficos también, como existen microorganismos benéficos, existen montones, ¿verdad? Van a llegar las mariquitas, van a llegar las mantis, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, si se convierte en una plaga o algo así, pues existen un montón de extractos, como hacer una tintura. No sé si han investigado cómo hacer una tintura, es simplemente en alcohol, o de forma todavía más fácil y de uso inmediato, una simple infusión de montones de plantas. Yo no sé, ahí por ejemplo la higuerilla, si se le dicen así, ligan la higuerilla. La higuerilla es fabulosa, apazote, cualquier planta amarga, por ejemplo, también puede funcionar. Ese tipo de extractos que se hacen una extracción, ya sea en alcohol o por infusión o en aceite, funcionan suficientemente bien, ¿verdad? André tiene la mano levantada, yo creo, hace ratico, ¿cierto? Sí, solamente para añadir a lo que le dice Will, que yo también lo que pensaría en aplicarle es biofermentos como para mantener a las plantas sanas y fuertes de manera preventiva. Will mencionó unos biofermentos que eran de frutas. Esos son muy fáciles de hacer. Se hacen, bueno, los hacemos solamente con melaza y la fruta y después se diluye, como decía Will, al 2%, se aplican las hojas y también se pueden hacer esos mismos biofermentos con plantas. Como Will dice, también se pueden hacer tinturas, oleatos, pero se puede hacer utilizando el dulce y buscando plantas aromáticas, repelentes que tenga cerca. Ojalá usar 3, casi siempre mezclamos 3, qué sé yo, citronela, menta, alguna que sea amarga,
Y eso yo creo que le podría ayudar mucho. Podría usar unas como de control a las que no le aplique nada y otras sí, para ver cuáles son las diferencias. Sí, pues miren que este ensayito es la segunda vez que lo hacemos, pero la idea es precisamente ampliar a mirar, a explorar más con estas formulaciones, por ejemplo. Y por ejemplo, yo quería notar que me parece, Sofi, esa plantica está en arena, ¿cierto? Sí, profe, es el sustrato arena. Que ahorita que Will mencionaba que las deficiencias nutricionales, pues claro, hay diferencias de sustratos con diferencias de contenidos de nutrientes que también pueden tener. Entonces, que ver, Carlita, usted iba a decir algo. Y que el Yadam también se lo aplique a raíz, porque acuérdense que tiene que poblar la rizósfera de microorganismos para que le ayuden a combatir enfermedades y le activen el sistema inmune. Y el Yadam también cumple esa función. Bueno, y si nos ponemos con más cosas, pues usar un recipiente oscuro, no transparente, usar cobertura vegetal sobre el suelo, aplicar materia orgánica, Le falta cobertura ahí. etcétera. Claro. Listo. El ensayo no buscaba, o sea, solamente tener esas dos variables y ya ver lo determinantes que son. Por ejemplo, hay unos que tienen un ensayo donde es muy notorio. Hay una chica en Bogotá, por ejemplo, y la otra, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Ay, se me olvidó. Dani, ¿dónde es que está? ¿En Pereira o en dónde? En Quimbayo. Ay, vaya. Son dos condiciones ambientales súper diferentes y las dos tienen lechuga, pero para nada, o sea, yo les dije, nada, coloquen ahí la semillita y vamos a observar qué pasa con esas condiciones que tenemos. Y son súper diferentes las lechugas de Bogotá y las lechugas de Quimbaya, solo con esas condiciones ambientales. O sea, era algo muy, muy sencillo que queríamos como observar y de ahí sacar conclusiones frente a posibilidades de mejora. Entonces, por eso este momento con ustedes es, o sea, es maravilloso para ellos observar, ellos ya tienen, o sea, ya han evidenciado los déficits que se van a presentar y con todo lo que ustedes están planteando, yo esperaría que haya allí una retroalimentación súper buena, entonces de las plantas, porque las observaciones ya las estamos finalizando, entonces por ejemplo, qué interesante que si quieren mantener sus planticas, pues aquí ya se han recogido un montón de posibilidades de mantenimiento de esas plantas al interior, en la casa, empezar a mirar, a establecer su huerta, en el jardín, bueno, no sé, tantas opciones que hay de poder empezar a explorar todas estas cosas. No sé si alguien quiera compartir algo más, alguna experiencia, algún comentario, preguntas, dudas. Profe, pues a mí me gustaría preguntar algo. Claro, Nati. Pues yo en ese momento pues estoy cultivando girasoles y me parece algo muy extraño. En tierra solo me nacieron como, bueno, solo me germinaron como 2 de 5 que sembré. También de a uno con tierra y pues esas, el tallito, las hojas me salieron súper lindas, súper, pero las de abono son todas débiles y en todas me germinaron. Entonces me parece muy raro que pues en abono me naciera tan débil el tallo, las hojitas, siendo que al principio yo las veía muy fuertes y ahora ya no. El misterio ahí del... Pueden ser muchas cosas, pero lo primero que uno puede sospechar es la semilla. Yo no sé cuántas sembró. Si es muy notable, ¿verdad? De que las que puso en abono, cuando dicen abono no entiendo si las puso en puro abono también, ¿verdad? No sé, ahí En yo no abono O recuerdo. es tierra del hombres, abonada. creo, locus, creo. Humus. Puro. En humus de lombriz, sin No. lombricompost. Sí, ajá. ¿Era Puro. 100% lombricompost? Sí, puro. Ok, por ahí puede estar el problema. El lombricompost es muy fuerte, es un súper abono, es riquísimo, pero es muy fuerte. Sí, lo ideal sería mezclarlo máximo un 20%, digamos, el lombricompost con tierra. Sí, entonces por ahí pudo haber quizá existir algún problemilla. Puede haber una toxicidad, a eso llamamos como que se quema o que es muy fuerte Ujú. por más bien un exceso.
Bueno, muchas gracias chicos por compartir. ¿Alguien más quiere? Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero creo que si alguien quiere comentar algo más, hacer una observación, unas palabras de agradecimiento, lo que quieran mencionar para ir cerrando, pues bienvenidas las palabras. Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a lo del abono. Digamos, para mis plántulas yo utilicé un abono, pues el humus de lombriz. Y no sé, o sea, he estado leyendo de eso y no, o sea, han aparecido muchas cosas de que el humus al ser hecho pues por lombrices, ¿no? Logra generar como una ayuda como a la inmunidad de las plantas, a que no se le acerquen tantas plagas microbianas o tanto de insectos. No sé si ustedes sepan algo más al respecto, si es cierto eso o no. Will. Carla, ¿y quiere hablar usted? Criterio. Dale, y después usted. El humus de lombriz, bueno, aparte que ya tiene procesados los nutrientes y listos, también tiene una carga microbiana muy grande. Entonces, esta carga microbiana los quela y los hace biodisponibles. Y además esta carga microbiana se va a rizósfera, la cubre y activa el sistema inmune de plantas. Entonces, ahí es cuando ligamos toda la teoría que vemos con la práctica de los bioinsumos en la vida real, y Will también, que tiene más experiencia en usar todos estos bioinsumos, y Andrea, que son los que están más en la huerta. El humus de lombriz tiene otras características interesantes, también está cargado de hormonas, también, que ayudan muchísimo al crecimiento de las raíces. Entonces, una planta bebé, ¿verdad?, que tiene fortalecidas o aumentadas las posibilidades de tener una raíz sana, pues automáticamente, ¿verdad?, podemos decir que tiene mejores o mayores probabilidades de éxito, ¿verdad?, en su crecimiento. Ok, gracias. Sí, tienen razón, las plántulas que están solo en humus crecieron muchísimo más rápido y son las más grandes que ahorita tengo, entonces. Bueno, vemos que hay pues un mundo ahí súper interesante. Me gusta mucho, ustedes nos dieron varios tips para nosotros explorar y empezar a combinar ese trabajo de campos de producción de bioinsumos, de explorar y de laboratorio, como lo hacen ustedes, ¿no? Qué chévere, Carlita puede llevar al laboratorio o sea, maximizar todo ese conocimiento que ya adquieren desde el campo con la simple observación. Entonces, bueno, no sé si ya no tienen más preguntas, ¿alguien más como para cerrar? O si no, entonces ya vamos dejando ahí. Creo que no hay nadie más que necesite o que quiera hacer algún comentario. Entonces, si es así, entonces Yo nada. les quiero dar las gracias a todos ustedes y voy a poner en práctica todo lo que me acaban de decir. Muchas gracias. Ay, gracias, estamos para servirle. Ahí búsquenos, vamos a sembrar en las redes. Muchas gracias. Nos escriben y seguimos hablando. Gracias. Sí, sería muy chévere y si tengo la posibilidad de llevar este hongo que se está presentando en la hoja y poderles comentar qué era, a ver si logramos identificarlo. Sí, Sofi, mira que ya me acaban de decir que sí tenemos puertas abiertas, por ejemplo, la próxima semana, entonces podemos intentarlo. Súper, profe. Sí. Muchas gracias por todo. Sí. Y sí, sigan en las redes a Vamos a Sembrar, que no, comparten una información súper bonita, charlas, cursos, talleres, etcétera. Y a mí me gustaría, bueno, si la pandemia nos lo deja, pues aparte de yo regresar, como les he mencionado, por supuesto que está entre mis planes, ojalá muy cercanos, qué rico poder establecer sinergias, qué sé yo, algún intercambio, alguna estadía de trabajo de nuestros chicos allá con ustedes. Bueno, me encantaría. Desde que yo estuve allá, yo le mencioné a Carla al respecto y bueno, me parecería genial que eso pudiera materializarse en algún momento. Y que ustedes pudieran venir acá, qué rico establecer esas sinergias de intercambio así ya pues reales, porque definitivamente la presencialidad sí, no, bueno, no sé, a mí me hace mucha falta.
Sí, me hace mucha falta esa interacción con todos. Bueno, entonces, pues nada, agradecerles más, solo más que agradecerles todo lo que nos han enseñado y han querido compartir acá con nosotros. Y pues nada, seguiremos en contacto entonces. Ya pues no hay como más preguntas. Por ahí hay alguien, Andrés creo, bueno, también estaba manifestando que gracias. Y nada, hasta que nos volvamos a encontrar, ojalá Ay, pronto. gracias. Muchas Y les gracias, recomiendo Eli. Muchas Sí. gracias. Los que quieran abrir la cámara para decir chao. Sí, sí, Por qué lo menos bueno, para qué bueno. conocer las caritas así, porque hace mucha falta para saber los que quieran. No es obligatorio, pero si alguno quiere así hacer Qué chao, bueno, sí, sí, sí. se sería- agradece para ver las caritas. Ana está en laboratorio, Gracias. tan deliciosa estas horas, por Dios. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Si vienen a Costa Rica, aquí tenemos muchos proyectos muy Claro. bonitos y que Claro. ojalá que vengan. Qué bueno, Montaje, muchas gracias. Muchas gracias. Cantaría explorar. Gracias. Tengo ganas como de hacer ensayos. El semestre pasado cuando hice uno de compostaje que fue súper lindo. Entonces, no, pues tengo ganas de hacer más y ver qué tenemos aquí. Porque ustedes, por ejemplo, decían, no, no sé qué es eso. Entonces, bueno, nosotros sí sabemos, tenemos idea de cómo qué es, pero entonces voy a empezar a averiguar más respecto a lo que. Entonces, sí, no, de verdad que muchas gracias. Fue súper motivador estar con ustedes estas 2 sesiones y ojalá pues se sigan dando estos espacios. Ay, Seguro. gracias. Perfecto. Qué rico, muchas gracias. Qué buena idea la encendida de la cámara, Carla, y qué A ver bueno. las caritas. Ay, Abrazos de Costa Rica. El que quiera venirse aquí, lo ponemos a sembrar como vamos a sembrar. uy, sí, rico. Muchas gracias, de verdad. Abrazos para todos y feliz Chao, noche, muchas feliz gracias. Chao, descanso. pura vida. Nos vemos. Pura vida. Muchas Gracias. 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 Chao. Chao, gracias.